4, 3, 2, 1. Adelante, Gaby. ¿Qué tal, compita? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá veo saludos de Brasil, de Cajamarca, de Chile. Buenas tardes con todos. Ecuador, Bogotá, Colombia, Argentina, más de Perú, Guatemala, Amazonas, El Salvador, Valledupar. Buenas tardes, compitas. Un gusto tenerlos acá. Bienvenidos nuevamente a nuestra escuela. Espero que estén muy bien, nuestra escuela virtual del Pacto por el Pacto Ecosocial. Hoy día les damos la bienvenida a la segunda sesión del módulo 3. El módulo 3 que consiste o que tiene el título de Modelos de Justicia y Soberanía. El módulo de hoy es de transición y soberanía energética. Ahorita les presento a nuestro compa que nos va a dar la ponencia el día de hoy. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Se siguen sumando por ahí más de Argentina, ¿cómo están? El tema de hoy es súper importante y sobre todo por la coyuntura actual que estamos teniendo y teniendo en cuenta que la transición energética nos garantiza una mayor soberanía, nos garantiza la soberanía energética también, ¿no? Acá tenemos el ponente, nuestro compa Augusto Durán. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Augusto es un ingeniero mecatrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha orientado su trabajo hacia el uso y desarrollo de energías renovables como estrategia frente a la crisis climática para garantizar la soberanía energética en el Perú. Es especialista en energías limpias y transición energética, actualmente coordinador de la campaña de no proliferación de combustibles fósiles del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOSIC. Y me olvidaba antes de comentarles que nuestra escuela está organizada por Viernes por el Futuro, Alsacu y Agroecológica, Consorcio Agroecológico Peruano, y con el apoyo de Oxfam y apoyo de ActúaP. Bienvenidos a todos. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias por conectarte. Muchísimas gracias también por la invitación. Agradecer a Viernes por el Futuro, al SACU y a todos los compas, las compas que están organizando este esfuerzo maratónico, titánico para poder llevar a cabo esta escuela que de hecho es importantísima para todo el activismo climático, para toda la comunidad que lucha frente a las diferentes injusticias, y en ese camino vamos. Y también es bueno que empecemos a compartir pareceres, empecemos a generar cierto conocimiento desde una visión un poco más popular, que empecemos a alimentar con nuestras propias experiencias unas nuevas narrativas que hagan frente a todas esas narrativas hegemónicas de todo este sistema en el que estamos. Entonces, entiendo que ya vamos comenzando. Voy a compartir mi pantalla y voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para que podamos ir viendo y ordenando algunas ideas. Perfecto. Se ve bien, ¿no? Por si acaso siempre pregunto. Sí, perfecto. Dale. Gracias. Chévere. Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar un poquito sobre transición y soberanía energética. De hecho, la idea, la propuesta que el día de hoy traigo es dar algunas bases, digamos, un poco más conceptuales sobre el tema, y me gustaría que a través del chat cada una de ustedes pueda ir comentando sus ideas. Voy a ir haciendo preguntas para ir alimentando justamente este diálogo. No me gustaría que solo yo sea el que hable, sino me gustaría también empezar a conocer sus pareceres, conocer sus opiniones, para justamente alimentar este debate sano, que es lo que necesitamos en este momento. Entonces, me gustaría empezar a comentar, o empezar con una primera pregunta que nos va a ayudar muchísimo a entrar en calor y empezar a encontrar un rumbo para este debate, ¿no? Y la pregunta clásica que siempre tenemos que hacerlo o que hacer es: ¿qué es la energía, no? Hablamos de transición energética, hablamos de energía renovable, de energías limpias, soberanía energética, etcétera. Pero la pregunta es: ¿qué cosa es en sí la energía, no? Y de repente me gustaría que se animen por ahí a través del chat del Zoom, que puedan ir comentándonos qué es.
y hasta que se van animando, vamos viendo algunas imágenes que tenemos por acá. Y por ejemplo, la primera que encontramos, bueno, son dos personas, ¿no? En una industria que están trabajando, están, bueno, generando mercancías, y para eso se necesita algo sumamente necesario. En la segunda imagen que tenemos, vemos bueno, los automóviles, ¿no? El parque automotor, y también la pregunta que podemos encontrar es, ¿qué cosa necesitan estos automóviles para que se puedan mover? En la tercera imagen que vemos, bueno, es un hospital, también cabe preguntarnos qué hace que funcionen los procesos en ese hospital, que las luces estén prendidas, ¿no? Que los aparatos clínicos estén prendidos, que permite que siga operando o funcionando este hospital. En la cuarta imagen vamos a ver una imagen un poco más cotidiana, ¿no? En la calle, personas que salen a trabajar, a ganarse el día a día. Y la pregunta nuevamente sería, ¿qué cosa permite que estas personas puedan realizar sus labores, realizar su trabajo? En la penúltima imagen también tenemos unos niños en una escuela rural, y también la pregunta es la misma, ¿no? ¿Qué cosa permite que estos niños puedan, bueno, estudiar a su manera, en sus formas? Y en la imagen final vemos que, bueno, hay una cocina, en este caso con leña, y también la pregunta es, para cocer nuestros alimentos, ¿qué cosa necesitamos, ¿no? Entonces, hay algo que en común hace que estas 6 imágenes puedan funcionar, puedan darse. Y veo que ya se animaron por ahí, veo que ya se animaron por ahí. A ver, Viviana nos dice, a ver, puede tener diferentes aceptaciones el término energía. Claro que sí, depende del contexto. Muy bien, de hecho que sí, tienes toda la razón, Virginia. Por ahí Dina nos dice que la energía es la capacidad para hacer funcionar las cosas. Perfecto, Diana. Dina, disculpa, muchísimas gracias. Esa es una buena respuesta. Virginia también nos dice, ¿puede referirse a un recurso natural? Claro que sí, o a la capacidad transformadora. Perfecto. Pepe nos comenta, energía es fuerza y movimiento. Viara, todo es energía. Excelente, muy buena acotación. Cualquier actividad o fenómeno móvil. Bien, Carolina, capacidad para generar trabajo, energía para llevar a cabo una tarea. Perfecto. De hecho, me alegra que empecemos ahí a alimentar este sano debate. Y sí, ya lo han dicho, está de más que yo lo vuelvo a repetir, pero físicamente, bueno, en términos, digamos, un poco más científicos, se define la energía como la capacidad para poder realizar trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que yo quiero mover algo, transformar algo, necesito justamente la energía. Eso es desde el concepto más básico. Y también recordemos que uno de los postulados mucho más conocidos en términos, bueno, físicos, en términos un poco más científicos, es que la energía es materia y la materia es energía, o que se pueden convertir. Entendemos esa parte, ¿cierto? Pero el proceso para convertir la materia en energía o la energía en materia es sumamente complejo. Los automóviles, por ejemplo, necesitan gas natural, necesitan petróleo, necesitan gasolina, querosene, bueno, etcétera, y no puedes agarrar, no sé, tu lapicero, no puedes agarrar tu mesa y meterla al carro para que funcione. Necesitas primero convertirla, o lo que se conoce como quemarla, ¿no? Para que se produzca esta energía para mover el motor de los autos. O por ejemplo, en las grandes termoeléctricas que producen energía eléctrica, valga la redundancia, se quema el gas natural, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor, ustedes que están al frente de su computadora, sentados en una silla, en una mesa, todo eso es energía. El problema, nuevamente, nace de cómo hacemos para que esta mesa, para que esta silla, para que esta computadora, no sé, mi lapicero, mi libro, mi cuaderno, se convierta en energía. Y es ahí la pregunta, o es ahí cuando empiezan a surgir ciertos problemas. Entonces, el gran problema, o los grandes problemas, es acceder justamente a esta energía para que la podamos convertir en electricidad o en movimiento y transporte. Veo que se han animado por ahí a dejar más comentarios. Virginia nos dice, y definitivamente somos energía nosotros, nosotras, holísticamente. Perfecto, claro que sí, Virginia, muchísimas gracias para las y los que se están animando por ahí a dejarnos sus comentarios. Perfecto, Araceli también, bravo Araceli, gracias. En ese sentido, vamos haciendo rápidamente algunas definiciones, ¿no? Según sus fuentes, la energía la podemos encontrar o la podemos conocer de dos formas, renovable y no renovable. Primero estudiemos un poquito, comentemos un poquito qué cosa es la energía no renovable, ¿no? Y bueno, por su nombre,
su nombre caracteriza este tipo de energía, es la energía que en un corto o mediano plazo va a terminarse, o cuyas fuentes son escasas y tienen obviamente una fecha de término. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, los hidrocarburos, que en su forma química vamos a encontrar una molécula de carbono, o 2 o 3 moléculas de carbono, y moléculas de hidrógeno. Por eso se le llama hidrocarburos. Y principalmente son el gas natural y el petróleo. Y en estas imágenes, por ejemplo, tenemos, bueno, quienes han podido ir por el norte, por Piura, van a encontrar estos caballitos que son los que exchupan, digamos así, el petróleo desde el subsuelo. Por acá también vamos a encontrar pozos petroleros en el mar. Por acá esta imagen es de Camisea, donde se explota el gas natural. Y en común, los hidrocarburos, o bueno, estos que también son conocidos como combustibles fósiles, provienen de la sedimentación durante miles de millones de años de la materia orgánica que está o que ha habido en la Tierra, en el planeta. Más abajo también vamos a encontrar, por ejemplo, el carbón mineral. El carbón mineral es también un combustible fósil que se ha producido por la sedimentación, y también es un recurso no renovable, ¿no? Porque es un bien escaso, es un bien que en el mediano o corto plazo se va a terminar. En ese sentido también podemos hablar de la energía nuclear, que si bien es cierto, la energía nuclear puede parecer muy tentadora para poder ser utilizada, ya que puede generar grandes cantidades de energía, lamentablemente se necesitan elementos, o se necesitan algunos elementos radioactivos para que pueda producir, o que pueda darse la fisión nuclear, que es lo que va a generar el calor, ¿no? Esa energía para mover o para generar electricidad. El tema, como ya los comenté, es que se necesitan elementos radioactivos, que en el caso del planeta son sumamente escasos. Entonces, por ello también se considera una energía no renovable, y recordar que cualquier problema o cualquier error que haya en el funcionamiento de una central nuclear puede traer devastadoras consecuencias, ¿no? Recordemos el caso, por ejemplo, último de Fukushima en Japón, que debido a un desastre natural tuvo un derrame, tuvo una fuga, y el resultado fue terrible. También podemos recordar el caso de Chernobyl, que hasta la actualidad sigue emanando radioactividad. Entonces, en ese sentido, la energía nuclear es bastante problemática y sumamente peligrosa. Frente a ello, ¿qué cosas tenemos como opciones para poder implementar o poder ir viendo soluciones? Y veo que también siguen comentarios por ahí. Luciana nos dice, cualquier pregunta, bueno, exacto, gracias Luciana, bueno, cualquier pregunta o comentario, no se olviden de escribirnos por este chat. Gracias Luciana, recordando siempre por ahí. Frente a esto, a las energías no renovables, obviamente tenemos la energía renovable. ¿Y qué cosa es la energía renovable en términos generales? Es la energía que virtualmente es inagotable. ¿Qué quiere decir que sea virtualmente inagotable? Que en miles de millones de años no va a poder acabarse. Obviamente, si es que, por ejemplo, en el caso del Sol, que emite mucha energía, como toda estrella va a tender a apagarse, pero en un proceso de millones y millones de años. Entonces, se considera o se dice que la energía renovable, en el caso de la energía solar, por ejemplo, es virtualmente inagotable, ¿no? Virtualmente es que es en potencia, que en miles de millones de años no se va a acabar. Por eso se le considera renovable. ¿Y qué tipos de energía, por ejemplo, encontramos dentro de la energía renovable? La energía proveniente de las hidroeléctricas, la energía proveniente de la biomasa, la energía proveniente de la geotermia o la energía geotérmica, la energía solar en sus dos formas, solar fotovoltaica y solar térmica, la energía eólica o la energía mareomotriz, por ejemplo, que es la energía que se produce al aprovechar el movimiento de las olas en el mar. Pero si ven por ahí esta delgada y puntada línea de color verde, hay también ciertos problemas que no escapan a la energía renovable. No puede parecer tentadora, puede parecer sumamente importante, pero escapan a esto. Y veo que por acá siguen comentando por acá. Donofre nos dice, ya, perfecto, gracias. Por ahí Julia, buenas tardes Julia, gracias por conectarte. Gracias Lilian por conectarse, un poquito tarde, pero no hay problema. En ese sentido, hay una problemática principalmente con estas tres, con la hidroeléctrica, la biomasa y la geotermia. En el caso de la hidroeléctrica, si bien es cierto,
utiliza el agua de los ríos y se podría considerar limpia. Por eso, lamentablemente, en algunos casos, esa agua, cuando vienen temporadas de sequía, se tiene que embalsar, ¿no? Para poder asegurar el movimiento constante de estas turbinas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo les dejo a ustedes de tarea, de experimento, agarren un día en su casa un balde y dejen ahí, laven, no sé, sus verduras, sus vegetales a la hora de hacer el almuerzo, pelen, tengan toda esta cáscara y échenlo en este balde. Y van a ver a los 2, 3, 4 días qué es lo que va a pasar con esas cáscaras en ese balde. Se va a empezar a descomponer y eso va a acidificar el agua que está dentro de ese balde. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las hidroeléctricas cuando se embalsan? Como todo río, viene arrastrando diferentes elementos orgánicos, restos de árboles, animales muertos, etcétera, y al momento de embalsar, todos ellos se quedan concentrados en un solo punto y empiezan a descomponerse. Lamentablemente, esta descomposición, ya lo he ido comentando, acidifica el agua de los ríos y río abajo de todas estas represas, el río muere. Y esa agua ya no puede servir para el consumo humano, no puede servir para el regado de los campos, etcétera. Y muy aparte de eso, también en el momento de tú hacer una gran represa o represar el agua, tienes que utilizar un valle, que en muchos casos son valles fértiles, si es que hablamos, por ejemplo, en el tema de la Amazonía. Y esto va a generar a la larga que las comunidades o pueblos que viven cerca o que utilizaban estos ríos como medio de subsistencia tengan que migrar y ser desplazados a otros lados. Entonces, el problema con la hidroeléctrica es cuando se hace sin consultar, cuando se represa, cuando se hacen megaproyectos, sobre todo en la Amazonía. Por eso es que en el tema del caso peruano, por la lucha constante de los defensores del medio ambiente, de los pueblos indígenas, es que no se permite que hayan grandes hidroeléctricas o mega hidroeléctricas en la Amazonía, ¿no? Veo que siguen comentando por acá en el chat. Perfecto, a ver, nos dicen por acá. En la Amazonía trae grandes impactos la hidroeléctrica. Claro que sí, gracias, Viara. Por ahí Gabriela nos dice, el proceso de inundaciones en la región donde se implementará la hidroeléctrica también es muy intenso ecológicamente. Por supuesto que sí. Gracias, Gabriela. Rubén nos dice, la sedimentación de partículas, totalmente de acuerdo. Entonces, si bien es cierto, la energía hidroeléctrica es renovable, pero tiene muchas consecuencias. Por eso debe implementarse o debe hacerse con ciertas características para evitar toda esta problemática que genera. También tenemos el caso de la biomasa y puede parecernos una solución bastante interesante y bastante tentadora, ¿no? Porque la biomasa aprovecha la descomposición de todos los residuos orgánicos. Todo residuo orgánico cuando se descompone emite metano. Este metano puede funcionarte como gas, como el gas que tenemos en nuestras casas para cocinar nuestros alimentos. El tema con la biomasa es que cuando se lleva o se empieza a industrializar, se necesita grandes cantidades justamente de estos desechos orgánicos, cosa que no producimos en el día a día, ¿no? Y se requiere, por eso, empezar a implementar o empezar a tener nuevas fuentes. ¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente, nuevamente, nuestra Amazonía es quien paga las culpas. ¿Por qué? Porque las grandes extensas cantidades de bosque que tenemos se ven afectadas. De la biomasa pueden salir dos biocombustibles, el bioetanol, por ejemplo, o el biodiesel. Son dos de los más comunes y los que ya están mucho más industrializados son más comunes. El bioetanol necesita o requiere la caña de azúcar y el biodiesel requiere que se utilice la palma aceitera. Y estos dos elementos, estos dos componentes necesitan extensas áreas de cultivo. Y justamente la pregunta ahora les hago a ustedes, ¿de dónde vamos a sacar nuevas tierras para poder cultivar la palma aceitera, para cultivar la caña de azúcar, en algunos casos para cultivar la yuca, que también sirve como base para los biocombustibles? Justamente en la Amazonía. Entonces, cuando utilizamos o vemos los biocombustibles se vuelven
o empiezan a hacerse en cantidades industriales, esto necesariamente afecta directamente nuestra Amazonía, porque se requieren extensas cantidades de terreno para poder producir las materias primas, como la caña de azúcar, ya les comenté, la palma aceitera, entre otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la energía de la biomasa, y por eso me encanta que empecemos a tener este diálogo, porque la solución no es solamente decir cambiemos energía renovable, sino también empecemos a ver cómo debe ser este proceso, cómo debe ser este nuevo modelo. Pero no nos adelantemos, porque eso lo vamos a ver un poco más adelante. También he considerado dentro de esta pequeña línea de separación a la energía geotérmica, no es es la energía que aprovecha el calor que está dentro de la Tierra para calentar justamente agua, y que este vapor pueda mover grandes turbinas y generar energía eléctrica. El tema con la geotermia, si bien es cierto, ya en su proceso no genera tantos impactos, bueno, lamentablemente por ahí cambia ciertamente el microclima dentro de la zona, justamente por generar bastante calor, pero más allá de eso, no es que genere mayores, bueno, emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. El tema es cuando se hace las perforaciones para llegar o acercarnos a esta parte más caliente de la Tierra, es que se emiten ciertas cantidades de metano y entre otros gases de efecto invernadero que podrían tener ciertas problemáticas. Entonces, en ese caso, bueno, habría que hacer una evaluación, un balance, bueno, lo que le llaman costo-beneficio, y bueno, en términos generales, la geotermia contamina muchísimo menos que el uso de combustibles fósiles, pero como les digo, tiene que ser un proceso bastante estudiado, donde se evalúen bien qué cosas ponemos o se pueden poner en peligro. Veo que siguen dejando unos comentarios en el chat. Exacto, sí, perfecto. A ver, veo que Doris nos ha dejado un comentario por ahí. Sedimentación, impactos sociales, muy costosa, generalmente como en algunas zonas de Colombia, la energía sale de la región y en muchas ocasiones en el territorio no se aprovecha dicha energía. Se inundan a veces tierras fértiles, se pierde terrenos para la agricultura. Muchísimas gracias, Doris. Vemos que el problema, y de repente yo me centro un poco más en el caso peruano porque lo tenemos más estudiado, pero vemos que es una constante también en Colombia y en otros países de la región, y nos gustaría que vayan también comentándonos cómo se dan estas problemáticas en otros países. Yendo a la parte baja, por ejemplo, tenemos la energía solar, que es la energía que aprovecha la radiación que emite el sol, y de hecho que en su proceso de generación, vamos a decirle así, no emite o no tiene mayores emisiones de gases de efecto invernadero, sea para energía solar fotovoltaica, que bueno, es a través de paneles solares, o energía solar térmica, que es la energía que aprovecha justamente este calor que nos da el sol, y que mayormente se ve o se aprovecha en la sierra, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos en cuenta la energía solar térmica, quienes vienen tal vez de zonas andinas donde hace mucho frío, en sus techos tienen estas termas solares, donde en unas tuberías se tiene el agua, se concentra el calor del sol y calienta el agua. Bueno, eso es un ejemplo, digamos, práctico de cómo es la energía solar térmica. Bueno, hay otras tecnologías mucho más avanzadas, pero vemos que en la generación justamente, o en el aprovechamiento de la energía, no emite mayores cantidades de gases de efecto invernadero. Por ahí sí hay también ciertos debates en torno a la energía solar, por ejemplo, para las materias primas, ¿no? Vemos que tienen ciertos materiales que se deben utilizar, que en algunos casos son escasos, o por ejemplo, cuando vamos ya un poquito más a ver la energía solar para las ciudades, vemos que no genera de forma constante, ¿no? Mayormente genera en el día, bueno, en la noche, porque no hay sol, no genera, y eso nos obliga a utilizar baterías, y el tema de las baterías es un tema sumamente complejo, ¿no? El tema del litio, el tema del manejo luego de estos residuos, ¿no? De qué hacer con las baterías cuando acaba su vida útil, etcétera. ¿Hay un debate todavía que hacer? Claro que sí, pero esto se puede solucionar día a día, la tecnología va avanzando y se pueden apostar no solamente por sistemas aislados, se puede apostar por tener un sistema mixto con varias fuentes de energía para evitar a todo costo, en gran medida, utilizar baterías y evitar estos desechos que puedan tener. Bueno, también tenemos la energía eólica, que es la energía que aprovecha, bueno, la fuerza del viento para mover
estas aspas que generan energía eléctrica. De hecho, tiene ciertas problemáticas también la energía eólica, ¿no? Hay que ser sinceros, por ejemplo, si se ponen en zonas donde hay, o zonas por donde migran aves, lamentablemente estas aspas van a generar ciertos impactos, van a modificar o en algunos casos van a matar a estas aves, ¿no? También la energía eólica no puede ponerse, o estas aspas no pueden ponerse en cualquier lugar, no vemos que puede generar diferentes impactos que tienen que conversarse, bueno, tenemos que seguir debatiendo, pero más allá de eso no es que emita grandes cantidades de efecto invernadero, de hecho no, porque se aprovecha la energía del viento, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos la energía mareomotriz, que bueno, como les fui comentando, es la energía que se genera al aprovechar la fuerza del movimiento de las olas, del movimiento del mar. Eso es un poquito, en resumen, qué fuentes podemos encontrar de energía partiendo desde las energías no renovables, los hidrocarburos, los combustibles fósiles, mirando a las renovables y también conversando un poco la problemática de cada una de estas. Y con eso, teniendo estas ideas claves, podemos ir avanzando y alimentando un poco más el debate. Perfecto. Entonces, con esas ideas ya podemos sacar algo mucho más nutrido. Sabemos que la energía trae muchas problemáticas. Luego de ver esto, podemos decir con total, bueno, podemos afirmar que sea para el transporte o la electricidad, la generación de energía representa problemas que van desde la contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero, derrames, etcétera, y violación de derechos para los territorios. De hecho, por ahí en el chat comentaron, ¿no?, el caso de Colombia, donde vemos que igual que en el caso del Perú, hay violaciones al derecho de los territorios, en la extracción de sus fuentes, por ejemplo, cuando se quiere implementar sin consultar un pozo petrolero en la Amazonía o en el mar, en el procesamiento, ese tema es, por ejemplo, el refinado, y recordar el último desastre ecológico producido en Repsol, que es en la refinería de Repsol, y justamente el refinado es parte del procesamiento, ¿no? Y esto también genera contaminación, la distribución y el uso final, ¿no? Recordemos, por ejemplo, también el caso del oleoducto norperuano que transporta petróleo desde la Amazonía hasta la zona norte del Perú, hasta Talara. Entonces, este oleoducto norperuano está o falta dar mantenimiento y año tras año genera diferentes derrames de petróleo. Entonces, tenemos este marco general, ya vamos conociendo las problemáticas, vemos que hay ciertas opciones, pero debemos, de hecho, empezar a debatir, empezar a abrir estos sanos debates. Por acá nos siguen comentando, César nos comenta, el gobierno debe incentivar el cambio de matriz energética en el país mediante beneficios arancelarios o subsidios en las zonas más vulnerables. Gracias, César. Gabriela nos comenta por ahí, en el caso brasileño, las turbinas eólicas han provocado que muchos agricultores huyan de las zonas rurales debido al estrés que sufren ellos y sus animales. Claro que sí, Gabriela. De hecho, por eso yo les comentaba que las turbinas eólicas no se deben poner en cualquier lugar. Esto debe ir de la mano con un proceso de ordenamiento territorial, ¿no? Saber en dónde, saber cuándo, saber cómo, etcétera. Entonces, no es cambiar por cambiar las fuentes, sino esto también debe ser hecho en un proceso ordenado. Por eso hablamos de transición energética, pero no comamos ansias, que todavía en unos minutos lo vamos a ver. Siguiente. Y ya que hemos visto estas primeras ideas, me gustaría preguntar, y en general partiendo desde lo ambiental, pero viendo otras temáticas, otras problemáticas, ¿qué relación puede tener con el cambio climático y las otras problemáticas? Me gustaría que respondamos esa pregunta, y veo que siguen llegando nuestros comentarios a través del chat. Claro, Natalia nos dice, desplazamiento por desarrollo sostenible, como en Colombia, en Hidroituango. Gracias, Natalia. Sí, de hecho que ya van saliendo las ideas, vemos que hay una problemática y eso nos permitiría, por ejemplo, como países de la región, a tener una agenda de lucha en común, ciertas demandas en común que nos permitiría ir trabajando en ese aspecto.
Virginia nos dice, uso indiscriminado de los recursos, claro que sí. Entonces, para empezar a ver la relación, de hecho ya la hemos ido descifrando, la relación que tiene la energía con el cambio climático y otras problemáticas, vamos a pasar a las siguientes láminas. Siguen llegando por acá los comentarios. Catalina nos dice, en muchos de estos proyectos no tienen en cuenta las comunidades, claro que sí, eso es una constante, de hecho también en Perú no existe la consulta previa. Gabriela nos dice, ese impacto negativo, ahí está, perfecto, tenemos la primera respuesta. Este impacto negativo en el medio ambiente es también porque la producción de la energía está en manos de poca gente y empresas. Perfecto, perfecto, Gabriela, muchísimas gracias. Vamos a ver un toque también un poquito sobre soberanía energética para entender un poquito. Por eso debemos buscar soberanía energética, claro que sí, buscando fuentes más limpias cada vez. Bien, perfecto, ahí Gabriela nos está hablando del concepto de soberanía y de seguridad energética, que en un toque lo vamos a ver. Perfecto, entonces vamos a hacer rápidamente un pequeño estudio, una pequeña radiografía de cómo va el consumo mundial de energía. Y este diagrama de Thor también me gusta mostrarlo siempre, que de hecho está sacado de la Agencia Internacional de Energía, que año tras año hace informes. Lamentablemente el último ha sido en el 2018, si es que encuentro el más actual, por ahí se los comparto también, pero no es que varíe tanto. Y lo que vemos a gran escala es que en todo el planeta el consumo de energía se basa en las siguientes fuentes. Si vemos la parte más grande, el 31% de la energía proviene de la quema de petróleo. El 27% de la energía del planeta proviene de la quema de carbón. El 23% proviene de la quema de gas natural. El 9% proviene de la energía de la biomasa, que ya la habíamos comentado. El 5%, una cantidad importante, es de la parte o viene de la energía nuclear. El 3% proviene de la hidroenergía o las hidroeléctricas, y el 2% de toda la energía a nivel mundial proviene de fuentes solares. Eso es nuestra torta, esa es nuestra foto, nuestra imagen, y podemos decir con total seguridad, bueno, que en el 2018 se utilizaron 1.666.071.4 gigawatt hora esto de energía. ¿Qué quiere decir en términos generales? ¿Cuál es el problema con esto? Es que el 81% de la energía que utilizamos en el planeta proviene de la quema de combustibles fósiles. Ya el 81% de energía. ¿Y qué pasa cuando quemamos combustibles fósiles? Emitimos gases de efecto invernadero. Y ya en las clases anteriores, en los talleres anteriores, han visto que esta excesiva emisión de gases de efecto invernadero es lo que nos ha llevado a la actual crisis climática. Entonces, el consumo de energía es una de las principales causas de que en este momento estemos en esta crisis. Esta es una imagen rápida que nos muestra todas las emisiones de gases de efecto invernadero según sus fuentes. El transporte, para la generación de energía, para las construcciones, otros tipos de combustión, los procesos de manufactura que utilizan el gas natural como combustible, etcétera, las emisiones fugitivas, etcétera. Todos los procesos donde interviene la energía generan el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces podemos asegurar que esta crisis climática, y lo repetimos nuevamente, se da en gran parte por nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles. Nuestra adicción a los combustibles fósiles nos está llevando a esta crisis climática y este colapso mundial. Yendo un poquito más al caso de Perú, de hecho, me gustaría si por ahí pueden ir buscando la data de los otros países de Colombia, de Brasil, de Argentina, que también nos están siguiendo, estudiar un poquito cómo son las matrices energéticas de esos países, ¿no? ¿Y de dónde proviene la energía en el Perú? Vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Esto lo he sacado del Balance Nacional de Energía del 2018, que nos da el Ministerio de Energía y Minas, y podemos decir, bueno, que el 63,2% proviene de la quema de gas natural, el 13,2% de la hidroenergía, el 13,2% de la biomasa, el 9,8% del petróleo, el 0,6% de la quema de carbón, 0,5% proviene de fuentes eólicas y 0,4% proviene de fuentes solares. En el 2018, en el Perú, bueno, se produjeron 1.049.000 con 21 terajoules de energía. De hecho, que en la imagen anterior vimos que era
kilowatt hora, en este caso es terajoules las unidades, no hay problema, de hecho que ambas unidades nos permiten cuantificar la energía. Me hubiera gustado en el inicio hacer un poquito, explicar sobre eso, pero bueno, esperemos que haya otra oportunidad para poder entrar a detalles un poco más específicos. Pero bueno, en general, el 73,6% de toda la energía en el caso peruano proviene de la quema de combustibles fósiles y el carbón. Entonces, esto es un fenómeno que no solamente, bueno, si bien es cierto, es de carácter mundial, pero también implica que cada país tiene el mismo fenómeno bastante parecido. A ver, Jania nos dice, sería interesante añadir ese gráfico, la emergencia utilizada, la energía utilizada en importaciones. Claro que sí, de hecho, cuando vemos este informe, les puedo pasar de repente sus correos o vemos cómo les hago llegar. Este informe es bastante extenso y nos muestra mucho de esto que estás hablando, Jania. De hecho, una de las cosas, y acá hay que alertar, cuando el Ministerio de Energía hace sus informes, nos dice, nos comenta que la matriz energética del Perú es una de las más limpias porque proviene mucho de la hidroenergía, y lamentablemente acá hay que alertar, hay un engaño, porque solamente, o el ministerio cuando habla de matriz energética, solamente toma en cuenta la generación eléctrica, cuando hemos visto que la energía no solamente es la electricidad, sino también la energía que utilizamos para el movimiento o el transporte, o también la energía que utilizamos para la cocción de nuestros alimentos en nuestras casas, en nuestras termas, etc. Entonces, para hacer un correcto balance de energía, una correcta matriz energética, debemos también incluir tanto la energía eléctrica como otros tipos de energía, como la combustión estacionaria. Entonces, esta imagen que les he pegado acá incluye esos datos, y por eso nos muestra algunas datas sumamente alertadoras, ¿no? El Perú depende mucho del gas natural desde que se encontró, bueno, se halló en Cusco el gas de Camisea. Nos hemos vuelto sumamente dependientes, y vamos a ver en un toque que esto nos va a generar otro problema. Entonces, hemos visto la problemática, bueno, en general, a nivel global, que hay una crisis climática producto de la quema de combustibles fósiles. A ver, Gabriela nos comenta por ahí. ¿Y tenemos data de las actividades que requieren más energía? Claro que sí, Gabriela. De hecho, les suelto el dato por acá de toda la energía eléctrica que se genera en el Perú, y es un dato alarmante. El 60% la consumen las grandes industrias y las mineras. No la población, la energía que nos contamina, la energía que nos trae problemas, es para las grandes industrias, para las grandes mineras. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de soberanía energética. Gracias por irse adelantando, está bien, ese es el sano debate. Perfecto, pero como le dije, no es solamente el caso de emisiones, sino también en el caso peruano, y muy similar al de Colombia, de Argentina, de Brasil, también es un tema ambiental, y hay que separar en ese caso lo climático y lo ambiental, que si bien es cierto tienen mucha relación, pero podríamos tranquilamente separarlos. Y en el caso peruano, esta data es de la sombra de los hidrocarburos que lo acaba de publicar hace poquísimo. Oxfam nos dice o nos cuenta que entre el año 1997 y el 2021 se han producido 1.002 derrames de petróleo en lotes de la costa, principalmente en el norte, Piura, Tumbes, y la Amazonía. Y además se cuentan con más de 3.231 pasivos ambientales producto de la industria hidrocarburífera. Entonces, no es solamente el tema de emisiones, sino también es una temática o problemática ambiental, producto de derrames, producto de pasivos ambientales, que nos está llevando a diferentes crisis. Juliana nos comenta por acá, las empresas multinacionales, las industrias son las principales causantes del cambio climático. Claro que sí, de hecho, Julia, tenemos que cambiar esa lógica perversa de este sistema que nos está llevando a este colapso climático. Y lo vamos a seguir comentando más adelante. Bueno, a manera de resumen de lo que hemos venido hablando, recordemos que las represas amenazan los ríos, los derrames de petróleo, bueno, destruyen la Amazonía, los pozos petroleros afectan ecosistemas marinos, que justamente son, en general, esas tres problemáticas afectan
la economía, el medio de subsistencia de muchas poblaciones cercanas, ¿no? En el caso de la Amazonía, de pueblos indígenas que viven por años milenariamente del río, del territorio. En el caso del mar, cuando se afectan los ecosistemas marinos, hemos visto que son los pescadores artesanales principalmente quienes ven mermada su economía, quienes tienen mayor problema. Por eso también tenemos que enmarcarlo dentro de las problemáticas que encontramos en el tema energético. Y como les fui comentando por ahí y fueron diciendo, no es solamente, ya hemos visto el tema climático, problemática ambiental, pero lamentablemente una de las cosas que no estamos tomando en cuenta, es que se nos van a acabar porque estamos dependiendo o nuestra matriz energética es sumamente dependiente de la quema de combustibles fósiles. En ese sentido, para el caso peruano, por ejemplo, según estudios del MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, nuestras reservas de petróleo alcanzan aproximadamente para 24 años más. ¿Qué quiere decir esto? Que en 24 años nos quedamos sin petróleo, nos quedamos sin energía, sin combustible. A la par, para el año 2030 se va a iniciar una pendiente de reducción de la producción y agotamiento de las reservas del gas natural. Nosotros no somos Rusia, Bolivia tiene mucho más gas en algunos casos. Entonces, lamentablemente, a partir del año 2030, si se inicia una pendiente de reducción de gas natural, esto va a golpear directamente a la población, porque van a empezar a haber cortes o restricciones en el suministro. Y esto va a traer diferentes problemas económicos, van a haber crisis, van a haber movilizaciones, porque va a verse afectada la población. En términos de planificación de un país, para planificar o estar preparados para este problema, 10 años, 20 años es poquísimo. Estamos ahorita en el momento clave para evitar esto. Lamentablemente no hay acciones gubernamentales, no hay acciones desde el Congreso que se infringe o se desviven en problemas innecesarios, en confrontamientos innecesarios, cuando esto es una de las cosas que tenemos que atacar con total urgencia. Es algo, necesitamos leyes, necesitamos políticas públicas que nos permitan evitar este problema. Y ojo, no es solamente el caso peruano, ¿no? ¿Qué pasa a nivel mundial? Mira, según datos oficiales, las reservas de petróleo eran aproximadamente, bueno, 1.734 mil millones de barriles de petróleo a fines del año 2019. Pero lamentablemente el ritmo de consumo actual de petróleo, que es aproximadamente 98 millones de barriles por día, nos da una cifra alarmante, que las reservas de todo el planeta de petróleo alcanzan para 50 años. No vamos a pasar de 50 años y ese petróleo, ese combustible fósil se va a acabar. Y el planeta, lamentablemente, hemos visto, depende mucho de estas fuentes. Entonces, estamos en el momento preciso para poder hacer algo, para poder presentar soluciones a esto, y justamente es lo que vamos a ver dentro de la transición energética. Ya hemos visto una problemática más, el problema de la seguridad, bueno, energética, que igual lo vamos a volver a repetir por ahí. No me voy a detener a leer este enorme texto, se los quería dejar igual como ayuda a memoria. Cuando les pasen las diapositivas lo van a poder ver con mayor detalle. Y esta data es brutal, es sumamente alarmante, y nos habla también de los biocombustibles. ¿Recuerdan que les dije que los biocombustibles necesitan como materia prima la palma aceitera? Pues la palma aceitera es una de las principales causantes de la deforestación en el Perú. Yo imagino que por ahí les han ido comentando en los talleres anteriores. Esto no me voy a detener a leerlo, a explicarlo, porque bueno, se nos va el tiempo. Les dejo de todas maneras el texto, y en las diapositivas lo van a poder seguir revisando, pero solamente para dato importante, la cantidad de carbono que liberamos o gases de efecto invernadero producto de esta deforestación es más o menos 2.859.535 toneladas métricas. ¿Esto equivale a qué cosa? A que si tuviéramos
2,5 millones de automóviles funcionando, conducidos, prendidos en un año. Entonces es sumamente alarmante esta problemática de la deforestación y tiene mucho que ver también con el tema energético, con los biocombustibles. Por eso quería dejarles por ahí el dato para alimentar el debate. Y bueno, la pregunta es, ¿eso es todo? ¿Qué más hay? A ver, Luciana, bueno, Luciana nos recuerda por ahí. Cualquier pregunta o comentario, no se olviden de escribirnos por el chat. Gracias, Luciana. ¿Pero eso es todo o falta hablar de algo? Les he ido comentando que hay 2 cosas principales que nos falta todavía ver. Y recordemos 2 conceptos sumamente importantes: soberanía energética y seguridad energética. Vamos con soberanía energética primero. ¿Qué entendemos? Me gustaría que nos comenten a través del chat qué entendemos por soberanía energética. No sé si alguien por ahí se anima a darnos algunas ideas. A ver, un poquito rápido para no pasarnos de la hora. ¿Alguien se anima por ahí a darnos una idea de lo que entendemos por soberanía energética? Perfecto, Gabriela. Gracias, Gabriela. Nos dice independencia energética como comunidad. Muchísimas gracias, Gabriela. De hecho que sí, tienes muchísima razón. Es una de las ideas. ¿Alguien más por ahí se anima a darnos? Perfecto, perfecto. A ver, Jania nos dice por acá, wow, la gente se empiló. Jania nos dice que es tener la capacidad de generar nuestra propia energía para cubrir nuestras necesidades. Perfecto, totalmente de acuerdo, Jania. Pepe nos dice, búsqueda de autonomía desde la justicia y dignidad en términos energéticos. Totalmente de acuerdo, Pepe. Madeline nos dice, tomar decisiones de manera autónoma. Claro que sí. Víctor, sencillo, autonomía, totalmente de acuerdo. Emma nos dice que un gobierno tenga control de la energía. Sí, es válido, claro que sí, pero cuando hablemos muchas veces de términos más sociales, más que un gobierno podríamos tomarlo como la comunidad, la población. Karen Luque nos dice, y posibilidad de definir cómo y en qué y queremos usar nuestra energía. Claro que sí, Karen, totalmente de acuerdo. Julia nos dice, ser conscientes para el uso y consumo de energía. Claro que sí, todas las ideas que nos han dado son sumamente importantes y justo tienen mucho que ver con la soberanía energética. Y bueno, en términos generales, bueno, se define como el derecho que tiene una comunidad, un pueblo indígena, etcétera, una población, para decidir y legislar sobre cómo quieren o cómo debe ser gestionada la energía. Y esto va desde la explotación hasta el consumo final y cómo deben ser estos modelos. Eso es la soberanía energética. En términos generales, ya lo han dicho por ahí, la autonomía que debe tener la población para poder decidir sobre qué utilizamos, sobre qué queremos, sobre qué hacemos con nuestra energía. Eso es soberanía energética. Lamentablemente, bueno, si vemos el caso peruano y dejando algunos datos claves por ahí, cerca del 90% de las inversiones en petróleo y energía le pertenecen a empresas privadas. Y eso nos da una pregunta sumamente interesante. Si las empresas privadas tienen el 90% prácticamente de las inversiones, ¿tendremos realmente soberanía energética? ¿Las empresas vienen y nos consultan qué hacer con nuestros recursos? No, no lo hacen. Entonces, en el caso peruano, no hay soberanía energética. Ni siquiera existe la consulta previa vinculante, ¿no? Ni siquiera pueden preguntarnos. En el caso peruano, imagino que son muy parecidos en los casos de la región, la soberanía energética es un tema o es algo que se pisotea y no se debate. Perfecto. A ver, nos comentan por ahí. Doris, ¿la matriz energética de un país depende del modelo económico que tiene? Claro que sí. Ciudades grandes y desordenadas, la sobreproducción y uso del automóvil particular, los conflictos internos por la concentración de la tierra que causa desplazamientos, el servicio de energía está privatizado, etcétera. Creo que este tema requiere un debate detallado. Totalmente de acuerdo, hay que debatir cómo es la política energética, Doris. Muchísimas gracias. César nos dice, depredan los recursos. Claro, claro que sí. Y de hecho, una de las cosas más graves cuando hablamos de soberanía energética es que si dejamos en manos de las empresas privadas nuestras fuentes de energía o nuestra energía, lamentablemente ellas la van a ver como un negocio. Es por eso que vemos que en comunidades rurales, que en pueblos indígenas, no llega la energía. ¿Y esto por qué es? Porque para una empresa privada no es un negocio tener extensas redes de alta tensión, poner
parantes, poner subestaciones, transformadores para comunidades donde hay 4 o 5 familias. No van a tener obviamente el recurso para poder solventar esa inversión que hace la empresa. Y por eso, ¿qué cosa es lo que decide la empresa? Simplemente no llevar. Y vemos cada año, cada que hay un censo, en el caso peruano y en el último más o menos nos arrojaba que cerca del 20% de la población que vive en zonas rurales no tiene acceso a energía, ¿no? Esa población sigue quemando leña para consumir sus alimentos, sigue iluminándose con velas, con lámparas, lamentablemente porque hemos dejado que las decisiones energéticas las tomen las grandes empresas, ni siquiera el Estado, lamentablemente por la constitución que tenemos, no puede decir cómo, no les puede decir nada a las empresas porque si no te llevan a juicio, te empapelan, etcétera. Lamentablemente esa es la realidad y la soberanía energética en el Perú y en muchos países, como les fui diciendo, es un papel que se puede pisotear sin ningún problema. Una segunda cosa que tenemos que ver es la seguridad energética, que también tenemos que recorrer. Y me gustaría rápidamente que por ahí nos digan qué entendemos, qué ideas tienen sobre seguridad energética. De hecho, esto es bonito porque gracias a lo que ustedes comentan es que llegamos a generar este conocimiento en común, estas ideas en común. Porfa, si es que alguien se anima. A ver, la energía está en manos de los monopolios. Claro que sí, Catalina, totalmente de acuerdo. Bacán, Pepe nos dice por ahí. La seguridad implica garantizar el acceso a un elemento vital, totalmente de acuerdo. En ese caso sería garantizar el acceso a energía, aunque ese acceso no garantiza necesariamente que la fuente sea beneficiosa para la población. Totalmente de acuerdo, Pepe. Muchísimas gracias. Veo que por acá no hay tantos comentarios, de repente vamos ahí comentando rápidamente qué es seguridad energética. Michelle nos dice, el Estado debería garantizar a través de acciones para tener un manejo sostenible. Sí, debería ser parte de una política pública. De hecho, por ahí tiene ciertas políticas, ciertos decretos legislativos, ciertas leyes, pero que lamentablemente en el papel no han servido para mucho. Y cuando hablamos de seguridad energética, bueno, la podemos concebir o entender como una acción de un Estado que es orientada pues a garantizar el suministro de energía, pero que esto sea de manera sostenible, no me gusta la palabra sostenible, pero bueno, es muy utilizada, sostenible medioambientalmente y que también sea económicamente sostenible y que vaya de acuerdo a los compromisos que los países han firmado ante el Acuerdo del París o las NDCs. Entonces, en ese sentido, y poniéndolo en simple, la seguridad energética nos habla de que un país pueda asegurar el suministro de su población, pero al mismo tiempo también pueda asegurar el suministro de las generaciones posteriores que vienen y que este suministro sea lo más, limpio, ambientalmente sostenible. Lamentablemente, ya hemos visto que en el Perú la seguridad energética es algo a lo que no le hacemos mucho caso, ¿no? Cerca del 70, entre 70 y 80% de la energía proviene de una sola fuente, la quema de combustibles fósiles, gas natural y petróleo. Eso se nos acaba, ya hemos visto en el 2030 el gas, en 20, 24 años el petróleo, y qué va a pasar en ese momento. Lamentablemente, la seguridad energética es otra de las cosas, otro de los aspectos que nuestro gobierno, y de igual manera los gobiernos de otros países, no están teniendo muy en cuenta. Y me gustaría que también por ahí nuestras compitas que son de Colombia, de Brasil, de Argentina, que están por ahí, nos comenten cómo ven la situación en sus respectivos territorios. Yendo un poquito más adelante, no es solamente eso, recordemos que justamente este sistema energético, estas problemáticas nos han llevado a cosas mucho mayores, ¿no? Que van desde corrupción. En el caso de Perú, por ejemplo, recordemos la conspiración de la página 11 ya por el 70, que terminó en un golpe de Estado, terminó con un Velasco estatizando la IPC. Recordemos el escándalo, por ejemplo, del caso de los petroaudios, ¿no? Que implicó a un tal Quimper, a un fallecido expresidente que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Recordemos el caso de Odebrecht, que es uno de los más importantes y más recientes, y el caso del gasoducto surperuano, ¿no? Esta problemática nos ha abierto todo un tema de corrupción tremendo.
Y también un poco más indirectamente, pero vale la pena mencionarlo, el tema de la masacre de Bagua, que indirectamente también tiene que ver con problemáticas energéticas, ¿no? Donde no se quería consultar a los pueblos, etcétera. Entonces, no es solamente un tema ambiental, un tema técnico, un tema de seguridad, un tema de soberanía, sino es un tema de corrupción que lamentablemente en nuestro país es imperante y es justamente producto de este modelo que tenemos, modelo económico, modelo energético, etcétera, que también tiene como principal fuente, y una de ellas es la Constitución del 93, que abrió la puerta al neoliberalismo más criminal que nos ha llevado justamente a estos casos de corrupción terribles. Bien, ya hemos detallado de una manera sumamente importante la problemática, ¿no? Y ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos? Augusto, Ben nos comenta. Sí, perdón por que te favor. corte. Tenemos 5 minutitos, ¿está bien? Dios mío, Vamos a- dame 5 más, porfa. Dame eh, 10, Sí, de acuerdo. porfa. Ya, dale, chévere. dale, dale. Dale. Sí. Ben nos comenta. Bueno, voy a empezarme a saltear un poco los comentarios. Ben nos comenta que en el caso de Paraguay es un problema muy amplio que afecta el desarrollo nacional. En el 2023 se tratará el acuerdo de Itaipú, que es una gran generadora, mira, interesante, de energía para Paraguay y Brasil. Es un tema preocupante para el pueblo, pero de parte del Estado y su gestión no hay un buen panorama. Perfecto, gracias. Esas ideas son importantes para empezar a debatir. Perfecto. Entonces, viendo toda esta problemática de nuestro sistema, es imprescindible que cambiemos las cosas, hagamos una revolución energética y no tengamos miedo de decir, no tengamos miedo de mencionar a la palabra revolución. Primero, no proliferación de combustibles fósiles y empecemos a ver o migrar o tener una transición justa. Y rápidamente ya voy a acabar, bueno, me gustaría detallar un poco más los recursos que tenemos en el caso peruano para hacer esta transición, pero lo voy a pasar rápidamente. En el tema de energía solar les dejo 2 datos claves, ¿no? Según el OSINERMIN, tenemos solamente 280,5 megawatts de potencia aprovechada hasta la última subasta, cuando nuestra matriz, supera los 7.000 megawatts de potencia necesaria. Y por cada 20 kilogramos de energía que se genera con paneles solares, energía solar, se pueden dejar de emitir 10 kilogramos de CO2 al año. Bueno, podríamos de repente en otra oportunidad hablar un poquito más de este mapa solar que los vengo por acá. Igual por ahí les dejo mi contacto, cualquier pregunta, duda o consulta. Perfecto. También tenemos potencial eólico y también 2 datos súper importantes. Según la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, el Perú cuenta con 22.450 megawatts de potencial eólico aprovechable, ¿no? Cuando nuestra matriz o nuestras necesidades son 7.000 megawatts. Entonces, tranquilamente podríamos aprovechar o suministrar nuestra energía con energía eólica. Sin embargo, hasta la última subasta de energía renovable, me gustaría también hablar un poco del tema de las subastas y cómo es que entra la energía renovable a nuestro mercado eléctrico, pero no nos va a dar el tiempo. Lamentablemente, hasta esta última subasta solo se está aprovechando el 1,8% del total de este potencial eólico, que es enorme, y nos podría solucionar algunos problemas. El Perú, por estar dentro del cinturón de fuego del Pacífico, tiene enorme presencia de actividad volcánica, y tenemos también, contamos con un mapa geotérmico, me gustaría explicarlo, pero como nos está dando el tiempo, también dejo dos datos claves. El organismo japonés de cooperación internacional vino al Perú, hizo un estudio de toda nuestra actividad volcánica. De hecho, este estudio es antiguísimo, ya este mapa que les muestro acá es antiguísimo, ya hay nuevas zonas con potencial geotérmico descubiertas, pero hasta este último estudio se descubrió que existe un potencial geotérmico de unos 3.000 megawatts de potencia. ¿Esto a qué equivale más o menos? Al 50% de la energía eléctrica que se produce en todo el país. O sea, hay formas, hay potencial, hay materia para poder empezar a dejar de depender de combustibles fósiles y migrar hacia otras fuentes. Ojo. Y acá vamos a ir cerrando las ideas, estoy corriendo un poco, me disculparán por eso, pero les dije que no es solamente cambiar las fuentes. No es solamente cambiar las fuentes. Si yo ahorita digo, no más petróleo, vamos por energía limpia, energía renovable, esa no es la solución. Necesitamos traernos abajo este sistema y todas estas lógicas perversas de consumo que nos han llevado, lamentablemente, a esta crisis climática, social, ambiental, política, económica en todo el planeta. Y para eso se da
mediante una transición energética. ¿Y qué entendemos por transición energética? Veo que están dejando una rayita por ahí. Eso se entiende como un proceso que es gradual, que se da en un espacio de 10, 20, hasta 30 años, 40 años en algunos casos. Por eso es un proceso gradual, no de la noche a la mañana se cambian las fuentes, pero que al mismo tiempo debe ser sumamente ambicioso. Debemos apostar por dejar totalmente bajo tierra los combustibles fósiles. Por eso decimos que es sumamente ambicioso, pero al mismo tiempo es urgente, porque como les fui comentando, en términos de planificar un país, estos años son sumamente cortos, este tiempo es sumamente corto, y que se desarrolla el cambio estructural a corto, mediano y largo plazo de nuestros sistemas energéticos. Bueno, este proceso va desde el cambio de la matriz energética, donde se dejan los combustibles fósiles bajo tierra, y se migra, bueno, a una matriz que no genere ni exporte emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo tenemos como base. Pero, y acá viene el pero, debemos garantizar la sostenibilidad económica nacional, que este proceso no implique que la canasta básica familiar suba, que los precios suban, que haya recortes en el suministro. Debe garantizar la sostenibilidad económica nacional y que por sobre todo profundice la democracia y se respete el derecho de los pueblos y territorios generadores y consumidores de energía. Ya vamos acabando, no me voten, no me corten la transmisión, por favor. Y hay 4 pilares sumamente importantes para esta transición energética. Primero, que es un proceso, ya lo sabemos, sumamente complejo, donde transformamos la estructura del modelo energético. No solamente cambiamos las fuentes, cambiamos todo nuestro modelo, nuestro sistema energético. El segundo pilar, el abandono de las fuentes agotables y sucias, ¿no?, de energía, que son el petróleo, el gas natural y el carbón. Tercero, que tendemos hacia un modelo sostenible, que se basa en fuentes, bueno, renovables, ya lo hemos visto, y que al mismo tiempo son respetuosas con el medio ambiente, de todo tipo, las que haya y las que se puedan explotar según el potencial de cada uno de nuestros territorios. Y algo que me parece sumamente importante y que muchas veces no se debate cuando hablamos de transición energética, es que debe priorizar la optimización y ahorro en los procesos de transformación de energía. A nivel global, este planeta consume mucho más energía de la que podría producir en un año. En un año, si sacas su presupuesto, el planeta puede consumir 2 o 3 veces más la energía necesaria para que pueda sostenerse, para que puedan desarrollar sus actividades. Entonces, lo primero, o una de las cosas importantes también que tenemos que tener en un proceso de transición energética, es que debemos empezar a optimizar nuestros procesos, empezar a disminuir nuestro consumo energético, y eso es apostando por una cultura de sencillez y de sobriedad, que respete, bueno, los límites físicos de nuestro planeta. Ya vamos terminando por ahí, y acá es una de las cosas que me gusta, y esto es algo que hemos ido acuñando durante estos diálogos que hemos ido teniendo con diferentes personas, con diferentes compañeros, compañeras, y esto es sumamente importante. Necesitamos sí la transición energética, pero esta transición energética debe ser una transición que sea justa y que sea de carácter popular. ¿Por qué debe ser justa? Porque debe terminar con todos los tipos de desigualdades que existen en la actualidad. ¿Y por qué debe ser popular? Porque debe implicar que los debates salgan de círculos chiquitos, de técnicos, de científicos, de empresarios, y de grupos de poder, de políticos, y que se debata en los territorios, que se debata con la población, con organizaciones de base, con la ciudadanía en general. ¿Y por qué también una de las cosas, o por qué debe ser justa? Porque debe verse a la energía como un derecho, entendiendo su capacidad o la capacidad que tiene para desarrollar a una población. Y ya para terminar, o ir terminando, debemos responder 3 preguntas. ¿Qué, para qué y cómo? Y eso es sumamente importante en un proceso de transición, responder estas 3 preguntas. ¿Qué? Primero es ir a la población, a la ciudadanía, y preguntar, ¿qué recurso que tienes disponible quieres que explotemos o quieres explotar? Bueno, yo te puedo decir, no, yo no quiero que explotes petróleo porque me contaminas, yo quiero que explotes esto, que explotes esto, y debe ser un debate consensuado. Y debe responder la población qué cosa queremos explotar, qué recurso. La segunda cosa que debemos preguntarnos es para qué. Bien, ya decidimos qué recurso vamos a utilizar en este territorio. Y ahora viene el para qué. ¿Quieres este recurso para seguir alimentando las grandes mineras, las grandes industrias y que tu gente se quede sin energía? ¿O lo quieres
para que tus procesos sean más limpios, para que dejes de utilizar leña, para que dejes de utilizar carbón, bosta y areta, y puedas tener procesos más limpios, puedas mejorar la calidad de aire, puedas dejar de tener enfermedades respiratorias producto de este uso de combustibles. Debemos preguntar para qué queremos explotar estos recursos. Y una de las cosas más importantes también es la tercera pregunta, el cómo. Debemos tener la capacidad de decidir cómo queremos que sea el modelo productivo. Queremos que sigan siendo monopolios, oligopolios, donde ciertos grupos de poder, ciertas empresas sean quienes centralicen la producción y nos vendan la energía, o por qué no apostar por empresas comunales, comunitarias, por cooperativas de generación eléctrica, por empresas, ¿por qué no regionales, distritales de energía? Hay muchas formas de gestionar la producción, pero esa respuesta del cómo debe ser esta gestión debe ser respondida por la población en un proceso justamente amplio, y por eso le decimos un proceso popular. Solamente así vamos a poder solucionar la crisis ambiental, climática, social, económica en la que estamos. Ahora sí, ya voy terminando. Bueno, les dejo también, bueno, eso es un extracto, un resumen de una infografía que sacamos algún tiempo por el MOSIC con 5 puntos de por qué urge la transición energética popular en el Perú. Y bueno, el caso debe ser sumamente similar en Colombia, Brasil, Argentina, quienes nos están siguiendo, en Paraguay también. Primero, por menos emisiones de gases de efecto invernadero. Ya hemos visto sumamente a detalle. Segundo, por precios justos y accesibles. Lamentablemente no nos ha dado el tiempo para ver un poco el tema de la economía de la energía, pero en Latinoamérica pagamos ciertamente tarifas altas. Entonces, un proceso de transición energética implicaría también tener precios justos y accesibles de nuestra energía. Tercero, por acceso a energía limpia para todas y todos, ya hemos visto también eso. Cuarto, por soberanía energética. Y quinto, por seguridad energética. No voy a detallar cada una de estas porque de hecho ya lo hemos ido conversando, y yo me detengo acá, no sin antes hacer un llamado a la reflexión, a la lucha, a movilizarnos, ¿no? En resumen, esta crisis climática, esta crisis ambiental, esta crisis social, esta crisis económica y todas las crisis en las que estamos sumergidos y sumergidas en este momento, se da por este sistema económico capitalista. Es el capitalismo el que necesita sobreproducir mercancía para generar justamente la plusvalía, que es quien sostiene el capitalismo. Y para generar energía, para generar mercancía, ¿qué cosa necesitamos? Gran cantidad de energía. Y encuentran fácil solución a este problema en la quema de combustibles fósiles, en violar derechos de los territorios, en no consultar a las poblaciones. Es por eso que tenemos que apostar por un cambio en todo este sistema, en todo este modelo económico y político también. Por eso luchemos por una transición energética que sea popular, que apueste por energías limpias, que sea justa y que nos garantice la soberanía. Yo me quedo acá. Muchísimas gracias. Espero que tengamos otra oportunidad para poder dar más detalles. Cualquier consulta, duda, ahí tienen mi correo, las formas de poder contactarme, podemos seguir conversando, y gracias por estar atentas y por sus comentarios que nos han ayudado muchísimo a alimentar el debate. Gracias. Gracias, Augusto. Excelente. En verdad nos has iluminado con un montón de información que es necesario, ¿no? Por la coyuntura actual, tanto internacional como lo que acaba de pasar ahorita con Repsol y lo que sigue ocurriendo en el Perú, ¿no? Muchas gracias. Compitas, si tienen ahí consultas, no sé si desean levantar la manito, si tienen consultas para Augusto, y para que todos también sigamos aprendiendo al respecto. Ya, todavía no. Ahí los espero, solo levantan la manito y sería bueno compartir un poquito. Puedo ir leyendo lo que tenemos ahorita en el Zoom. Gina hizo una consulta. ¿A qué se refiere con potencial geotérmico? Perfecto, la contesto ahorita. Disculpen, no pude detallar tanto esa parte porque ya me comí el tiempo, pero el potencial geotérmico es, cuando hablamos de potencial, entendemos en términos energéticos, la energía en potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es la energía que podríamos
generar si aprovechamos nuestros recursos geotérmicos. Y geotérmico se refiere al calor que hay dentro de la Tierra por justamente la actividad volcánica, ¿no? Perfecto, gracias. Acá Lilian, no sé si deseas prender tu micro, Lilian Fiorella, o si no, le lanzo yo la consulta. Nos escribe acá por el Zoom. Gracias, Augusto. Mi consulta es la siguiente. Disculpa, dejé de compartir mi pantalla. Sí, está bien. Mi consulta es la siguiente. En la política energética, ¿cómo el Estado peruano contempla el acceso a la energía, dado que no lo enfoca desde un punto de igualdad de consumo energético? Es decir, que que en zonas rurales solo podemos decir que a las justas prenden su tele y un par de bombillas. Y en las zonas urbanas podemos decir que hasta ellas pueden emplear la energía en su lavadora, calefacción, etcétera. Claro, perfecto. De hecho, acá viene todo este tema de la debilidad, de la debilidad política, de la debilidad de este Estado ausente que no puede ni siquiera fiscalizar. Y si bien es cierto, tiene una política energética donde uno de sus pilares es garantizar el suministro de energía para la población, existe como tal. Lamentablemente queda como un bonito deseo, porque hemos visto que quienes al final deciden sobre el futuro energético de la población son las empresas, hay que decirlo totalmente. ¿Y esto por qué? Porque se amparan en algo mucho más fuerte que solamente una política nacional energética. ¿Y qué cosa es eso más fuerte que tenemos? La Constitución del 93, que nos ha traído diversos problemas. Entonces, existe como tal, lo vas a encontrar, va a decir esa palabra en la política energética que tenemos, pero lamentablemente hay algo más fuerte que es la Constitución, que no permite hacer realidad este bonito deseo. Gracias, Augusto. Acá tenemos otra consulta de Emma Sánchez. ¿Qué tendría que pasar para que la transición energética sea justa y popular? ¿De quién depende? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Y por qué hacemos la acotación de que la transición energética debe ser justa y popular? Porque de hecho que hasta las empresas petroleras hablan de transición energética. Hay empresas petroleras que lo único que hacen es cambiar su logo a un logo de color verde bonito y decir que están haciendo transición energética. Hay países, por ejemplo en Europa, el caso de México también ya empezó a tener ciertas políticas de transición energética, yendo acá mucho más cerca. El caso de Chile, por ejemplo, también tiene políticas para empezar a migrar hacia energías renovables y tener cierta transición energética. Hay que garantizar primero que la población esté dentro de este proceso. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con un llamado a la acción, llamado a la movilización, y por eso se saluda este tipo de eventos donde podemos irnos formando, autoformando, ir generando movimiento para poder exigir, siempre es eso, exigir a nuestros tomadores de decisión, exigir a nuestros políticos que esta transición, no solo energética, sino transición ecológica, sea de la mano con la población. No puede haber una transición si es que no se pregunta y si es que no se basa netamente en nuestra población. Gracias, muy claro. Acá, Julia, compitas, los que están por Facebook también pueden escribir sus consultas ahí, las estamos leyendo y las voy a leer por acá. Julia indica o pregunta: yo desconocía sobre la transición energética, me gustaría saber si en Perú existe esta acción. Perfecto, muchísimas gracias. Lamentablemente en el Perú no existe una política de transición energética. Y hablando de políticas, porque al final las leyes y el marco legal normativo es quien decide cómo son estos procesos. Lo que existe a lo más, ya les fui comentando, existe una política energética donde quedan muchas cosas en bonitos deseos.
Y hablando más de energía renovable, existe un decreto legislativo, que es el 1002, que es un decreto legislativo que incentiva las inversiones en energía renovable. Y es tan triste porque lo que hace es generar un marco regulatorio para que sean las empresas quienes exploten la energía renovable y quiten de lado a la población y quiten sobre todo el rol que pueden cumplir como productores y consumidores de su propia energía. En este decreto legislativo lamentablemente no contempla la opción de que nuestras casas, si es que tuviéramos enormes cantidades de radiación solar, por ejemplo, yendo al caso más fácil, pongamos nuestro panel solar y generemos nuestra propia energía. Lamentablemente en este decreto legislativo se centra netamente en la generación para las empresas. Existe una ley de generación desconcentrada. Y esta ley, sí, gracias a esta ley, sí se permite que en nuestras casas podamos generar nuestra propia energía para nuestro consumo. Existe la ley, fue decretada, bueno, fue aprobada en el 2018 y ha sido publicada. Lamentablemente estamos en el año 2022 y esta ley no entra en vigor por la falta de su reglamento. El reglamento es lo que te dice cómo debe aplicarse esta ley, y por falta de este reglamento es que lamentablemente en el caso peruano no podemos generar nuestra propia energía para nuestro propio consumo, y bueno, tenemos, ya los comenté, que seguir dependiendo de las empresas privadas para tener energía. Disculpa, antes que me olvide mencionarlo, y sorry que les hable un poco ahí el caso del MOSIC. Nosotros como MOSIC y diferentes organizaciones vinimos trabajando un proyecto de ley de transición energética ecológica que de hecho se debatió en el Congreso pasado, entró a Comisión de Pueblos. Lamentablemente cuando entra en la Comisión de Pueblos fue desmembrada por la propia comisión, quedó un proyecto de ley de nombre nada más, y que ni siquiera cuando se llevó al debate ni siquiera tuvo el apoyo, porque decía, este proyecto de ley es un proyecto de ley que va a ahuyentar las inversiones, lo que siempre nos dicen a quienes cuidamos el medio ambiente, a quienes pedimos derechos, va a ahuyentar las inversiones. De todas maneras, este proyecto de ley se sigue trabajando, seguimos trabajando con las organizaciones, y ya hemos tenido acercamientos con la vicepresidenta de la Comisión de Pueblos para poder retomarlas. Se han sumado a este esfuerzo y esperamos que pueda entrar a comisión, que sea debatido y que sea pronto en algún momento promulgada esta ley, porque es sumamente necesaria. Ya lo hemos visto. También por ahí, si es que me dan un correo, les puedo mandar este proyecto de ley que presentamos para que lo puedan ir chequeando. Sí, claro, estaría bueno que también todos nos informemos y sigamos apoyando eso, ¿no? Eso, salir a seguir marchando por esas causas. Acá leemos la consulta de Viara. En Bolivia, el biodiesel se usa para hablar de transición energética. ¿Cuál es tu postura frente a este tipo de energía? Justamente lo usan las petroleras. Ah, buena. Y es lo que te decía. El problema con el biodiesel y con los biocombustibles es que si se industrializan, vas necesariamente vas a necesitar gran cantidad de materia prima. Y justamente cuando hablas del biodiesel y Bolivia tiene gran cantidad de Amazonía, yo te preguntaría, Viara, y te pongas a investigar, no sé exactamente cómo estará la situación en la Amazonía boliviana, pero yo imagino que no debe ser diferente al caso peruano. Este biodiesel necesita palma aceitera para poder hacerlo, producirlo en cantidades industriales para que pueda generar ganancias esta empresa petrolera, y lamentablemente hay que ver dónde se está sembrando esta palma aceitera, ¿no? Yo imagino que, como te digo, similar al caso peruano, se está empezando a deforestar la Amazonía para poder ahí llevar y poner estos monocultivos de palma aceitera. Te pediría que lo busques, pero sí, lamentablemente, si este biodiesel pudiera salir, o estos biocombustibles solamente se utilizara los recursos orgánicos del día a día de la población, sería un golazo. Tenemos grandes ciudades. En Lima día a día producimos toneladas de desechos orgánicos que van a parar a un relleno sanitario. Igual en otras ciudades grandes, en el caso de Bolivia también debe ser similar, con ciudades grandes, tienen desechos orgánicos que se botan. Entonces,
¿por qué no aprovecharlo para generar biocombustibles, ¿no? Pero esto, bueno, va de la mano con políticas de uso o de reutilización de desechos, de segregación, etcétera. Entonces, esta problemática tiene que ir en conjunto con otras problemáticas que escapan ya a lo energético. El manejo de desechos sólidos es otro tema que también se debate y se conversa cuando hablamos de transición ecológica. Por eso, la transición ecológica tiene que ser un proceso integral que también implique la transición energética y otras transiciones. Gracias, Augusto. Sí, pues depende de otras áreas también. Acá Dina nos hace un comentario. Debería ser justo y popular, pero no lo es. En Cajamarca, en el río Marañón, se pretendía imponer la hidroeléctrica Chadín. Tenemos varios compañeros, compañeros discriminados y un compañero muerto cuando quisieron aprobar el estudio de impacto ambiental Chadín 2. Triste. Acá Renata también le hace una consulta. Mencionas que no basta con transitar energéticamente, sino es necesario cambiar nuestra manera de consumo, población más industrias. ¿Cómo impulsar la reducción en ese consumo adictivo energético para ambos actores? Depende de su mayoría de estrictas políticas energéticas. Pregunta. No sé si estrictas, ¿no? Porque el término estricto suena feo y suena hasta dictatorial, ¿no? Por ahí. Pero decir a una industria que haga una auditoría, a una empresa que haga una auditoría energética, es lo mínimo que puede decirle. Y en esta auditoría energética lo que te va a decir, ya mira, en tal proceso, en tal máquina, está habiendo fugas de energía, entonces arréglalo. Eso no es ser estricto, eso es ordenar. No vamos a decirle estricto, vamos a decirle políticas para ordenar el sistema eléctrico. Entonces, es lo primero y lo mínimo que se tiene que hacer. Pero no es solo eso, y ya lo comentaba, el tema de la transición energética no es algo aislado, tiene mucho que ver. ¿Y cómo hacemos que la población entre en esta cultura de la sencillez? Con educación ambiental. Lamentablemente es así. No es solamente un tema que la transición lo puede hacer todo. Tenemos que empezar a trabajar el tema de educación ambiental, una educación que no sea que el fin no sea la producción, la generación de dinero, de energía, de economía, sino por qué no apostar por una educación donde el fin sea el buen vivir, ¿no? El bien común de la población, donde justamente hablemos de esto. Entonces va de la mano, y yo creo que en el caso de la población no necesitamos políticas estrictas, entre comillas, sino necesitamos un cambio en las máximas, un cambio en los paradigmas que tenemos, y eso va de la mano con un cambio en educación ambiental, ¿no? Y apostando, bueno, como les dije, por el bien común, por el buen vivir en muchos casos. Así es. Rubén aquí lanza un comentario, pero no lo leo. No sé si deseas, no sé si los demás compitas también desean prender sus micros y lanzar sus consultas. Voy leyéndolo. Cuando se dice potencial energético, se considera que para desarrollarlo debe recurrirse a las no renovables, lo que impediría llegar al potencial que se estima. No sé. Ya, a ver. Cuando se dice potencial, ya les he ido comentando, ¿no? Cuando hablamos de potencial energético es lo que podríamos producir. Es decir, si yo, bueno, como les voy a tratar de hacer un ejemplo. Digamos, si yo trabajo 8 horas, podría, no sé, producir 10 panes, por ejemplo, si fuera, digamos, alguien que trabaja en la industria del pan. Entonces, hablamos del potencial que tendría. Si yo trabajo 8 horas, podría producir 10 panes. Si yo trabajo 4 horas, podría producir la mitad, ¿no? 4 panes. Entonces, es eso cuando hablamos de potenciales, en potencia lo que se podría. Entonces, lo que acá nos comenta es, se considera que para desarrollarlo debe recurrirse a las no renovables. Entonces, cada tipo de energía tiene su potencial. Tenemos un potencial de energía eólica, solar, geotérmica, que digamos las que tenemos más estudiadas, pero en el caso de las no renovables, no lo vemos como potencial, sino se ve como reservas probadas, reservas supuestas, ¿no? Es que es similar, o sea, porque en el tema de energía renovable,
Se mide la energía en kilowatt hora, en joules, y en el caso de los combustibles fósiles, de los hidrocarburos, el sistema de medición es principalmente en barriles de petróleo, etcétera. Entonces, por eso se habla de reservas, pero al final es lo mismo, es el potencial, digamos, entre comillas, el potencial energético del petróleo, más o menos así. Y cada uno es independiente, cada uno tiene su propia reserva, su propio potencial. Ok, acá Catalina también lanza un comentario. En un mundo consumista, la tarea de disminuir el uso de la energía es difícil. Hay que cambiar muchos paradigmas. Claro, Sí. como les dije, hay que decirlo sin palabras, hay que cambiar nuestro sistema político, económico. O sea, no podemos seguir en un sistema capitalista que solo ve a nuestro planeta como una despensa de recursos. Debemos cambiar un sistema que sea mucho más humano, que apueste o que vea al planeta como un todo, dejar esa visión antropocentrista, y eso nos lleva a muchos debates, y justamente como lo dice Catalina, a cambiar paradigmas, y justamente uno de ellos es cambiar nuestro sistema. Así es. ¿Alguien quiere prender su micro para comentar? Si no, acá yo tengo otra consultita. Nadie, ya. Bueno, esa ya era una pregunta que yo tenía en mente. Está funcionando, por ejemplo, la planta de Petromás, que trabaja con residuos sólidos, ¿verdad? Pero no sé qué tan sostenible sea este proceso, porque entiendo que no es muy efectivo en cuanto a la energía que produce, porque creo que es para solo un sector del Callao, y a la vez genera contaminación, porque es combustión. Sin embargo, ha recibido premios internacionales y algo así por ser algo, no sé, notable o un primer acto de repente en el Perú. No sé qué opinas al respecto, nos puedas comentar, Pero, Augusto. de hecho que contamina, y eso no hay que negarlo. Ya les he sido sincero cuando hablamos de energías renovables, y cuando hablamos de las renovables, yo les fui sincero. Cada tipo de energía también tiene sus cositas, no hay que negarlo. Y cuando hablamos de esta planta, también va a generar su impacto. Pero si nos ponemos a pensar, mira, y el tema del Callao, el Callao siempre tiene este problema del manejo de residuos, ¿no? En vez de dejar que esta basura, que estos desechos orgánicos terminen en un botadero, se entierre en un relleno sanitario y se deje ahí, ¿por qué no utilizarlo? Y de hecho tú dirías, no, pero se está quemando y emite, y totalmente de acuerdo, cuando se quema, se emite. Pero ojo, la descomposición de desechos orgánicos emite también gases de efecto invernadero. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque cuando los desechos orgánicos se descomponen, emiten metano. Y el metano, yo creo que ya les han ido hablando dentro de los gases de efecto invernadero. El metano es uno de los más terribles. El impacto, por ejemplo, que pueda tener el metano equivale a 80 veces casi el impacto que pueda generar el CO2. Entonces, ahí viene la cosa. Si tú haces un balance entre lo que está pasando ahorita, que solamente dejarlo descomponer, que enterrarlo, es gravísimo. Y de repente también cuando se pasa a estas plantas, se genera contaminación, sí, pero de repente en el balance es menos. Entonces, es un tema de evaluar, de hacer este balance. Y como te digo, es un debate que de la noche a la mañana no es fácil de solucionar. La transición energética va a tener muchas barreras, va a traer muchos problemas, de hecho, y hay que estar preparados para esos momentos y saber qué hacer, ¿no? Sí genera, bueno, en resumen, sí genera cierta contaminación, pero es mucho menor a que si desecháramos solamente la basura, ¿no? Entonces, podríamos ver esto. Y solamente alimenta al Callao porque, bueno, ese proyecto utiliza los residuos sólidos de la zona, ¿no? ¿Se imaginan qué podría pasar si es que utilizamos los residuos sólidos de todas las ciudades? Sería un golazo, podríamos hacer mucho más. Y bueno, ahí hay que debatir el tema de manejo de residuos y otros temas importantes también. Gracias, Augusto. Gina está levantando la manito. Gina, ¿puedes prender tu micro y nos comentas? Gracias, Gabriela. Yo quería saber sobre el uso de los paneles solares en las viviendas. O sea, entendí que no hay un marco normativo porque todavía no hay un reglamento que regule cómo es que cada uno puede tener un panel solar. Pero eso no significa que está prohibido.
¿no? O sea, yo puedo poner el panel solar y no es que me va a caer una multa o algo así. Y lo otro más específico, ¿cómo tú ves el cielo de Lima o del Callao? Si es que sí podría dar como para dar para una vivienda, ¿no? Yo lo digo porque como siempre lo veo nublado, excepto en verano. Gracias. Muy buena pregunta. De hecho, que eso podríamos haberlo conversado con el tiempo cuando hablamos del mapa eólico, mapa solar, y de hecho aprovecho un poquito ahorita para irles comentando. La radiación que llega no es la misma en todos lados. En el mapa solar, cuando lo vean, van a encontrar las zonas más moradas, lilas, rojas, son las zonas con radiación muy elevada. Eso está principalmente en el sur, en parte de la costa norte. Lamentablemente, en el caso de Lima, la radiación, no voy a decir que es mala, pero en casos, por ejemplo, de invierno, no podría generar lo suficiente para, hay que ser sinceros también en este sentido, no va a poder cumplir las necesidades de una vivienda, que tenemos lavadora, tenemos refrigeradora, tenemos equipos, computadoras, internet, etcétera. No va a poder, pero por eso justamente hablamos de hacer sistemas donde hayan diferentes tecnologías. En el caso de Lima, definitivamente es una barrera. Podría ayudarte, sí, pero no va a solucionar el problema de la dependencia. En el caso, por ejemplo, del sur, de Arequipa, por ejemplo, de Cusco, de Puno, de Tacna, tienen, sí, grandes cantidades de radiación que tranquilamente podría ayudarles a generar gran cantidad de la energía que necesitan. Eso es para responder la primera pregunta. Y disculpa, la segunda, y ahora voy con la primera. Sí, si bien es cierto, yo puedo poner mi panel en mi techo, pero ojo, ese panel, por ley o por normativa, no lo puedo conectar a la red pública. Esto estaría cometiendo un delito, una falta, no delito, una falta. Lamentablemente no puedo. Si tú tienes tu panel en tu techo, buenísimo, pero eso tiene que tener un sistema independiente. No puedes conectarlo a tu red pública. ¿Y por qué es importante conectarlo a la red pública? Porque si tú tienes un sistema independiente, vas a necesitar necesariamente baterías. Y las baterías también tienen cierto problema por ahí, como les he ido comentando, el desecharlas después de 20, 30 años que se utilizan, la necesidad de requerir el litio para hacerlas, etcétera, tiene sus problemáticas también. Por eso es que se debe apostar por un sistema donde se permita conectar el panel a la red pública. ¿Pero por qué es necesario esto? Porque la red pública actuaría como una batería, entre comillas, virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que en los momentos que yo no estoy utilizando energía o mi panel está produciendo mucho más energía de la que yo estoy utilizando, o cuando, por ejemplo, se van de viaje, tu panel sigue produciendo, ¿qué haces con esa energía? No la puedes almacenar porque no tienes baterías, pero la red pública actúa como una batería virtual, algo así. ¿Qué quiere decir? Que es toda esa energía que estás produciendo va a la red y esta red la da a otras casas, de repente a otras industrias, en general, a cualquier requerimiento de energía eléctrica que se necesite. Y eso se cuantifica, y cuando llegue el momento de llegar tu recibo, el recibo tiene que tener dos cosas. Primero, debe decir cuánto de la red pública tú has utilizado y cuánto tú a la red pública has entregado. Se debe hacer una resta y de eso debe salir el costo de tu recibo, bueno, lo que percibes. Y obviamente eso va a ayudar a que bajes el costo de lo que tú normalmente pagabas, ¿no? Hay casos donde se puede bajar hasta el 50, 60% de lo que pagamos mensualmente en energía eléctrica, y de hecho que es sumamente caro. Pero para eso se necesita justamente el reglamento de esta ley que les comento. ¿Puedes tener tu panel en tu casa? Sí, pero tiene que tener una instalación independiente. Hay algunos casos donde hacen ciertas jugaditas para que se conecte a la red pública, pero no pase por el medidor. Bueno, hay ciertos artificios tecnológicos, pero bueno, lo ideal sería que esa energía que tú produces pueda ser descontada, y si es que produces tú más energía
de la que consumes deberían de alguna manera ser retribuidos en algunos casos. Y eso pasa, por ejemplo, en Brasil. Los compas, las compañeras, compañeros de Brasil comentan, no sé, eso pasa en Brasil. Ellos tienen una normativa que les permite tener estos medidores bidireccionales. Bueno, estoy hablando mucho. Gracias por abrir ese debate también, recontra necesario. Sí, Augusto, para eso es, no te preocupes. Acá tenemos otra consulta de Michelle. ¿De qué manera de construir el término sostenibilidad? Porque en nombre de ella se comete contaminación en sus diversas manifestaciones. Simplemente utilizan ese término para apaciguar la conciencia de quienes tienen el poder. Excelente, gracias. Sí, de hecho, les fui comentando, yo odio utilizar el término sostenibilidad. Es un término que ha sido acuñado por este sistema para, ella ya lo dice claramente, para apaciguar, para maquillar. ¿Cómo deconstruirlo? Ese es un tema que incluso hasta filosófico, que no me atrevería yo a responderlo. De repente eso se podría haber visto en los primeros módulos con los compas, las compas que han, digamos, tocado las partes más conceptuales del tema, las partes un poco más filosóficas, pero yo creo que debemos apostar por un nuevo término. ¿Por qué usar la sostenibilidad? Porque eso le conviene, obviamente, a las empresas, ¿no? O sea, sostenibilidad decimos para asegurar los recursos de las poblaciones que vienen, pero esos recursos son justamente los que van a sostener a las grandes empresas. Ese término lo han acuñado ellas, las empresas. Entonces, ¿por qué no apostar? Y yo les he ido comentando por ahí, por términos como garantizar el bien común, ¿por qué no apostar por términos como garantizar el buen vivir de repente en algunos casos, que son filosofías, que son estilos que nos dan alternativas? Entonces, las respuestas, las soluciones, las alternativas, las vamos a encontrar mirándonos dentro de nuestras propias dinámicas, dentro de nuestros territorios donde se acuñan, y hay sistemas, filosofías de producción, filosofías de vida, como justo les digo esto de buen vivir, muy, muy importantes y que nos dan opciones a este término que a mí me parece totalmente terrible y no me gusta usarlo, que es sostenibilidad. Vale, gracias. Doris, ¿te está levantando la manito? Puedes prender tu micro, Doris. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias al compañero Augusto por esta tan importante charla y sobre todo, pues como las preguntas y la manera como lo planteaste desde un comienzo, de poder que todos pudiéramos aportar. Pues a mí lo que me parece, revisando un poco todo, es que no se puede hacer una transición de la matriz energética como tal solamente. ¿Sí? Este es un punto muy importante. Pero el punto más complejo es el tema del modelo. Y lo voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, la Amazonía. Yo he trabajado en el Piedemonte Amazónico y prácticamente cuando uno mira los mapas de los bloques petroleros de extracción, pues inundan todo el territorio, todos los territorios. Y se están haciendo esas exploraciones que efectivamente pues tienen unos impactos gravísimos en la parte ambiental, pero también en la parte social. Eso por un lado. Entonces, que por el otro lado, por ejemplo, ahorita precisamente que estamos nosotros en el debate de elecciones, y cuando tú dices que 20 años tal vez para que empiecen a agotarse reservas, aquí también se está hablando de eso, pero el grueso de la población colombiana no comprende. Y entonces hay unos discursos de algunos candidatos de lo mismo, del continuismo, que dicen, por ejemplo, que no es posible hacer esto porque entonces, ¿qué va a pasar con la economía? Y tú lo decías ahora. O sea, la transición también tiene que de alguna manera, pues, tener en cuenta la economía del país, obviamente. Pero entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Colombia, el potencial que tenemos nosotros para la producción agropecuaria es enorme. Tenemos todos los climas, todas las, por altitudes, tenemos tierras fértiles, bueno, una cantidad, una gran biodiversidad.
Sin embargo, la tierra está concentrada en pocas manos, esa es una. La otra es que la tecnología que se usa para la producción agropecuaria, pues también genera unos grandes impactos e incluso depende de estos combustibles fósiles, porque están los agrotóxicos, los fertilizantes de síntesis y demás. Entonces, lo que yo veo es que estamos realmente en un momento muy complejo, porque si tenemos que cambiar los sistemas económico, político, ¿sí? Y eso todavía en la conciencia de nuestros pueblos, en muchos, no es precisamente tan, que uno dijera pues que sí, que todos estamos como pensando igual, no es así. Pues yo creo que cada 4 años, en 20 años son, ¿qué? Como 5 gobiernos. Y ya, y entonces, ¿qué? Si todos van a seguir en lo mismo. Porque quien esté planteando cosas distintas, pues no se le comprende todavía. Y lo otro es que efectivamente tendríamos que pensar que debe irse haciendo como una situación en paralelo de alguna forma, ¿sí? Y muy drástica, porque yo lo digo por esto, alguien tiene un recurso de más y lo primero que piensa es en comprarse un vehículo. Yo, por ejemplo, en Bogotá me niego a comprar un vehículo. ¿Para qué? Para quedar metida en un trancón, yo prefiero caminar. Entonces, uno tiene que también aprender a vivir en estas ciudades tan grandes y desordenadas. Y hay que mirar unas legislaciones que lleven también a eso, porque lo que aquí vimos implica cambios en muchos sectores, no solamente, y en muchos aspectos, y no solamente ni en la fuente de donde yo extraigo la energía, sino también en cómo yo estoy viviendo y qué estoy haciendo para transportarme, para, digamos, si soy o estoy produciendo un producto de esa producción que me implica, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, me parece pues que importantísimo el debate porque nosotros creemos que los proyectos, y me vuelvo para finalizar, que son los instrumentos que tenemos para hacer procesos, ¿no? Tienen que empezar también a revisar estos temas de forma más integral y más holística. Y desafortunadamente, sigo insistiendo, lo dije la vez pasada, la cooperación internacional, la cooperación nacional, siempre es tan temática y tan unilateral en el pensamiento y en la acción que resulta muy complicado generar cambios reales en un territorio, así sea un municipio o unas veredas o una región. Eso era lo que quería decir. Pero yo sí creo que tenemos que seguir dando esos debates y poner estos temas de una urgencia absolutamente enorme. O sea, ya no podemos seguir hablando de la sostenibilidad, como le decían ahora, solamente como el concepto. No, es en la acción y es en cómo yo vivo realmente. Muchas gracias. Gracias, Doris. De hecho, bueno, voy a replicar un poquito y me quedo con, sí, de hecho, todo lo que has comentado es sumamente importante y chévere que se aporte eso porque es sumamente necesario. Y 3 ideas que también me marcaron de lo que dijiste, voy por la última. Primero, has hablado de movilidad sostenible, o sea, el hecho del transporte, de dejar de utilizar, bueno, los combustibles para el transporte, nos lleva a hablar también de otra problemática que es la movilidad sostenible. En mi caso, por ejemplo, trato de utilizar igual muy poco el auto, bueno, apuesto por la bicicleta, y cada una debe tener su forma y empezar también a deconstruirse, ¿no? Cuando preguntamos cómo deconstruimos este modelo, empecemos, bueno,
por uno mismo también, o sea, hay que ser sinceros. Y bueno, por ejemplo, en mi caso, imagino que en muchos casos de ustedes apuestan por bicicleta, por otros tipos de movilidad, por transporte público, ¿no? Lo que nos dice Doris es importantísimo. ¿Por qué apostar por un auto particular cuando vemos que el parque automotor de nuestras ciudades son terribles? Lima es uno de los países que tiene los peores tráficos del mundo. Y bueno, sorry que habla tanto de Lima porque, bueno, vivo acá, pero imagino que cada país, cada territorio. Igual el caso de Bolivia, ¿no? Yo he ido a La Paz tiene un tráfico también terrible y hay que decirlo. ¿Por qué seguir apostando por el auto, por lo particular, no? Empecemos por uno mismo también a apostar por el bien común y pensar en que nuestras también acciones que podemos tomar tienen una implicancia. Pero, ojo, eso no debe tapar que hay mucha mayor responsabilidad por parte de las grandes industrias y empresas, que es a quienes deben pagar también por estos ecocidios que están habiendo. Una de las segundas cosas importantes también que me ha dejado marcado, Doris, es que cuando se habla de la cooperación internacional, creemos que lo que puede solucionar o puede ser una solución en otro país, en otra parte del planeta, no sé, en Europa, en Norteamérica, etcétera, tiene que ser la solución que también va a ser en nuestro país. Y traemos y exportamos ideas y esa visión colonialista cuando vemos, y ya les he dicho, que en nuestros territorios también tenemos aportes y también tenemos formas de solucionarlo y modelos que han funcionado por años, por décadas, por siglos, y no los estamos viendo. Tenemos esa visión colonialista de querer implementar la solución que se da en otro país y llevarla acá, y sin preguntar, sin que tenga contexto, etcétera. Y es por eso que muchas veces las ideas, los proyectos piloto que se hacen de energía limpia no pegan en la población, porque justamente es esa visión. No le preguntas su contexto, no le preguntas su realidad, y es así el error que estamos cometiendo. Y la tercera cosa, disculpen que hable tanto, y me parece súper importante, cuando hablas de las elecciones y cuando hablas de los candidatos y de cómo votan las personas, eso es un tema personal, y yo creo mucho que Latinoamérica en general, a diferencia, no sé, de Europa, de Estados Unidos, que son, digamos, países que tienen, entre comillas, mejores estándares o estándares de vida, pueden darse, digamos, ciertas facilidades para empezar a debatir el tema ambiental y hacerlo suyo. En caso Perú, por ejemplo, y debe ser igual en otros países de la región, vivimos en crisis económicas, no hay trabajo digno, no se cumplen leyes laborales, peleamos con el tráfico, tenemos muchas diversas crisis que muchas veces, lamentablemente, el tema ambiental, el tema climático, el tema ecológico, es un debate que está al último y que las personas están viviendo en el día a día y que no lo hacen suyo. Por eso es que muchas veces se ven círculos pequeños, cuando hay marchas, no son contundentes. Pero esto no debe desanimarnos ni debe ponernos tristes. Eso es simplemente un llamado a la articulación de las diversas luchas que tenemos. Ya hemos dicho siempre, no puede haber justicia ambiental, justicia climática, sin justicia social. Entonces tenemos que articular las luchas para hacer más potente todo este movimiento que quiere un cambio en el sistema. Gracias, Augusto. Leo las dos últimas consultas de Aida. El proyecto de ley en el que se está trabajando consulta se puede compartir, ya que en mi ciudad tenemos instalada una multinacional que quiere hacer biodiesel. No tenemos secretaria del ambiente y estaría bueno para guiarnos y concientizar a la población. No sé de qué país, Aida, nos estás hablando, pero ahí Augusto nos puedes compartir. Dale, yo presto a pasarles información. No sé si tienen de repente, yo le paso a Gabriel, a Pepe, a Nicolás, les paso a ellos. Yo imagino que deben tener por ahí un grupo de correo electrónico o tal vez un grupo de WhatsApp. Yo les paso bastante información. De hecho que como MOSIC también tenemos mucha información, un poco más, estudios un poco más técnicos de cómo se debe hacer esto. También hemos preparado boletines con material más para llevar a la población, para hacer incidencia ciudadana, que también les puede servir mucho. Yo me comprometo a pasarles a través de Gabriela, Pepe, de Nicolás, de Fernando también, que es parte del equipo, para que puedan entregarles, les hago una carpetita y se los comparto con todo gusto la información. Hay que hacer de la información un bien común también. Perfecto, sí, lo vamos a compartir en el Classroom. Gracias, Augusto.
Y acá tenemos la consulta de Julia. ¿Es importante una educación ambiental? Esto debería iniciar desde las escuelas, los gobiernos deben involucrarse. Como ciudadanía hay que promover iniciativas para la transición energética. Perfecto, sí, de hecho que ya les hemos ido comentando, ¿no? Ya la transición energética, bueno, eso el cambio de las fuentes, tenemos que hacer un cambio estructural, un cambio de mentalidad, reducir el consumo, y sí, tal cual lo dice la compañera, necesitamos que eso se empiece desde el colegio, y nuevamente, repito la idea, lo importante es que la lógica de la educación debe cambiar también, no la educación para competir, no la educación para producir más, para generar economía, sino también una educación que apueste más que las individualidades, que apueste por el bien común. Entonces, cambiar esa lógica nos va a ayudar mucho, que también, bueno, es un proceso que demora años, pero nos va a ayudar mucho a hacer este proceso de transición energética que es larguísimo, ¿no? Pero estamos todavía a tiempo con las ganas y tenemos la gente para hacerlo. Así es. Gracias, Augusto. Creo que con eso terminamos las consultas de todos los compitas. Si quieres darnos unas palabras finales para terminar la sesión del día de hoy. Bueno, sí, de hecho agradecerles, estoy bastante contento de ser parte de esa escuela, súper chévere, que haya mucha información, que compartan, que hablen. La idea es esa. Lo que nunca solemos hacer o no nos gusta hacer es venir y decir, esto debe ser así. Yo vengo, te doy una clase como en la universidad, como en el colegio, y tú apréndetela de memoria porque debe ser así. Y así no se pueden llevar los debates ambientales, sociales, etcétera. La idea, y yo aplaudo mucho eso y felicito eso, es que en esta escuela formemos una narrativa en común, generemos un conocimiento colectivo que nos permita formarnos y autoformarnos para estar listos y listas para la acción, para empezar a pedir medidas concretas a nuestros gobiernos, a nuestros tomadores de decisión. Y eso es importantísimo. Yo saludo mucho a esta escuela, felicito este enorme esfuerzo que están haciendo las compas del SACUY, de Viernes por el Futuro. Es una chambaza hacer estas escuelas. De verdad, gracias. Y tal vez terminar con esto y ser sinceros también. De repente este cambio no lo veremos nosotros, nosotras, pero lo que sí estamos seguros y lo que mueve nuestros corazones, lo que mueve nuestros cuerpos, es que tal vez nuestros hijos, nuestras hijas, el que piensa tener hijos, o las familias, o las generaciones que vienen, puedan ver los resultados de esta revolución que queremos hacer, esta revolución ambiental, y ellos y ellas estén bien, vivan bien, y tal vez, como les digo, no lo veamos nosotros, pero la idea es que aseguremos eso, y estos sentimientos de inconformidad, que aunque nos digan pesimistas, aunque nos digan que estamos en contra de todo, aunque nos digan que todo reclamamos, hay que decirlo que en el fondo somos los más optimistas, porque creemos y porque apostamos y porque sabemos que existe una solución y que por más que el planeta esté en 1000 crisis, podemos cambiarlo y todavía podemos recuperarlo. Muchísimas gracias nuevamente con todos, con todas, y un gran abrazo desde acá para todos, para todas, para todos. Gracias, Augusto. Gracias a ti. Gracias, compitas, a todos. Le doy pase a Pepe. Muchas gracias, Augusto, muchas gracias, Gaby, muchas gracias a cada uno una que han estado presentes en la sesión, a quienes han estado por las redes sociales. Recordarles que este día sábado vamos a culminar el módulo 3 con la sesión de agroecología y soberanía alimentaria, donde vamos a estar junto con Georgina Catacora Vargas, una compañera que es presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que es desde Bolivia. Después con Olga Domené Painenao, que es una compa también que trabaja temas de soberanía alimentaria en México, pero es de origen venezolano, así que va a ser un debate bastante enriquecedor y esperamos que también puedan sumarse a esa sesión. Así que, Fer, nos ayudas despidiéndonos ahí por Facebook y YouTube. Chau, chau por Facebook y YouTube. Voy a también parar por acá.